Hola, soy Agustín Fernández y voy a hacer una guía a modo de resumen sobre la práctica que hemos hecho en este primer trimestre de las asignaturas de seguridad y alta disponibilidad y servicios de red internet. Esta práctica consiste básicamente en un equipo físico designado a cada alumno, realizar el mantenimiento y la puesta en marcha, así como instalar un sistema anfitrión. En este caso se trata de una versión de Windows 10 actualizada, totalmente actualizada. En este mismo equipo virtualizaremos a partir de VMware Workstation una versión de Ubuntu, una versión servidor. También disponemos de otros recursos en el Blade. Nos conectaremos a él a través del cliente vSphere, en el que deberemos montar dos sistemas. En este caso se trata de una versión de Windows Server a elegir de Windows 2008 Server en adelante. Yo he elegido Windows 2012. Y una versión de Linux, ya sea Debian o Red Hat. Yo he elegido Debian porque es la que he estado utilizando durante bastante tiempo y con la que tengo más soltura. Entonces, bueno, comencemos. El proceso de instalación de las aplicaciones aquí en Windows 10, como todos conocemos, es una interfaz gráfica, descargarse el programa de la página web y hacer clic durante la instalación siguiente. Entonces lo que voy a hacer va a ser un repaso por el software que he instalado, que lógicamente pues es el que se pide en la práctica. Primero decir que he intentado dejar la pantalla de escritorio lo más ordenada posible, centrándome en la parte izquierda de la ventana en el Microsoft Management Console. Esto es una consola que si la abrimos podemos acceder a diferentes opciones de configuración del modo administrador. Añadimos complementos o snippet, es la versión inglesa. Aquí, por ejemplo, para mostrar ya además la configuración del cortafuegos, podemos agregar el snippet o complemento del cortafuegos, finalizar, aceptamos y ya tenemos aquí la configuración avanzada. Cabe decir que eso realmente lo podemos hacer también en la configuración de Windows, pero aquí tenemos todo mucho más centralizado. Además, estas consolas, una vez creadas, con los snippets o complementos que nosotros queramos o más utilicemos, podemos guardarla. Entonces, para un administrador de sistemas es muchísimo más cómodo tener todas estas herramientas centralizadas en un mismo sitio. Aquí, por ejemplo, voy a mostrar la configuración que tengo del firewall. Lo tengo activado, lógicamente. Tengo abierto puertos para, por ejemplo, la aplicación AnyDesk, que es la que estoy utilizando ahora mismo como escritorio remoto. Como seguridad, y uno de los puntos que nos pedía en la práctica en el PDF, teníamos que cerrar el puerto 445, que es el del ransomware tan conocido WannaCry, que se aprovecha de una vulnerabilidad en la versión del Samba, del protocolo versión 1, en el puerto TCP 445. Entonces bloqueamos en todas las redes, ya sea privada o pública, bloqueamos la conexión para que no tengamos ese vector de ataque abierto. En este caso no guardamos la consola. Bueno, después aquí también, como en el Blade tenemos diferentes recursos de software, de ISOs para las máquinas las máquinas virtuales que vamos a levantar, me he montado las unidades de red directamente en el escritorio, tanto así como documentación, programas e ISO, simplemente desde el explorador de Windows. Nos vamos al equipo, aquí, conectar con unidad de red, conectar con unidad, ponemos los datos, la dirección IP, nuestro nombre de usuario y contraseña, y ya se nos monta automáticamente para cada inicio. Entonces así tenemos los recursos mucho más a mano y no tenemos que andar montando y desmontando cada vez que utilicemos o que queramos acceder a los recursos. Bueno, vamos a ver que la versión que tenemos de Windows está totalmente actualizada, activada, con licencia simulada en este caso. Por ejemplo, la versión que tenemos que instalado en el Blade, Windows 2012, es una versión de prueba de las que nos podemos descargar de la página de Microsoft. Son gratuitas durante 120 días y la verdad que nos dan mucho juego para los estudiantes para probar y testear. Aquí, como podemos ver, pues el cortafuegos está activado, la protección contra amenazas y antivirus de Windows Defender está activado. Disponemos de un equipo con un procesador AMD Phantom 2 de 4 núcleos a 3,2 GHz, 8 GB de RAM, la verdad que está bastante bien.
La versión, como decíamos antes, en este equipo anfitrión, en el host, es un Windows 10 Pro actualizado a la última versión y activado. Ahora, como parte del software, aquí también en el menú inicio, pues hemos realizado una pequeña organización para tener el software categorizado, lógicamente. Hemos instalado la herramienta OpenOffice. La organización Apache es la que la soporta ahora y organiza. El NovaBench, el software de hacer benchmark para ver el rendimiento del dispositivo conforme vamos añadiendo o quitando software. DriverBoss, lógicamente uno de los puntos de la práctica y bastante importante es el mantener todo el software actualizado. Esta aplicación nos permite detectar el software el hardware del equipo automáticamente y con un solo clic mantener todos los drivers actualizados, entonces nos vendrá bastante bien. AIDA64 es una aplicación que nos muestra información del hardware a muy bajo nivel y bastante detallada, por lo que podremos conocer el equipo con el que estamos trabajando en profundidad. Malwarebytes, que ahora ya la versión que proporcionan en la página web es una versión gratuita, aunque es una versión trial, de la que disponemos de 14 días, creo que me quedan 7 si mal no recuerdo, de una seguridad proactiva. En el momento en el que pase ese periodo de prueba, pues lo único que podremos hacer, o para lo que nos servirá la utilidad, que aún así es bastante, es para eliminar el ransomware que encuentre. Tenemos por aquí TDS Killer. Ahora al pinchar, esto realmente es una aplicación de Kaspersky, es portable. Nos hará un par de preguntas como si fuera la primera vez que lo iniciamos, siempre la hace, porque son cometidos muy específicos y no tiene un instalador como tal. Nos pregunta la EULA como siempre, como si fuera la instalación realmente, pero por este proceso tenemos que pasar siempre que la arranquemos. Y aquí ya podemos iniciar el escaneo buscando rootkit, puertas traseras, backdoors y demás para mantener nuestro equipo a salvo. Aquí tenemos otra aplicación que es CPUZ, que es algo parecido a AIDA64, pero muestra bastante información acerca del procesador. Bueno, aquí en la barra de tareas tenemos varias aplicaciones. PowerShell, desde creo que es el Anniversary Update de Windows 10, Microsoft ha añadido un cliente de SSH directamente a Windows, por lo que realmente no tendríamos que pasar previamente por PuTTY para realizar una conexión con nuestros servidores SSH. Entonces la verdad que es bastante cómodo. Aún así, PuTTY lo tengo instalado porque era un requerimiento de la práctica. Voy a abrir los navegadores. Como decían, son Chrome y Firefox, cada uno de ellos con varios complementos para mejorar la seguridad, así como la configuración del propio navegador para intentar que recopile la menor cantidad de datos posibles acerca del uso que le damos. Aquí vemos, por ejemplo, a AdWare AdBlock para bloquearnos los anuncios en Firefox. Y NotMining en Chrome, algo que se ha puesto bastante de moda en algunas páginas de dudosa procedencia o de descarga de torrent, de archivos piratas, que aprovechan nuestras visitas para minar criptomonedas. Bueno, los navegadores están securizados. Esto es un aviso del cliente de integración del plugin de bsphere con Firefox. Aquí también tenemos, hablando de bsphere, el cliente. Hay que decir que este cliente, desde la versión 6 creo que es de vCenter, ya no proporciona todas las funcionalidades que tiene la aplicación con respecto a las acciones que podemos llevar a cabo en las máquinas virtuales o la asignación de recursos, etcétera. Ya está moviéndose todo hacia la aplicación web, lógicamente. Entonces, bueno, a través de HTML5, poniendo la dirección IP del servidor en
en el navegador pues podremos acceder a una consola bastante completa y que en ese caso sí tiene absolutamente todas las posibilidades de configuración y le sacaremos bastante más provecho. Hay que decir que como lleva poco tiempo, lo anunciaron en la última feria de VMware, creo que fue este año, a mediados de este año. Va un poco lento, lógicamente, pero bueno, esperemos que con versiones siguientes mejore. Poniendo mi nombre de usuario y contraseña, pues accederé ahora a los recursos que tengo disponibles en el Play Center. Tarda un poco, por lo que mientras voy a seguir. Bueno, tenemos aquí ya la consola. La herramienta de administración, aquí bueno, yo he levantado dos máquinas, he elegido Debian como servidor Linux, Windows Server 2012 como servidor Windows. Cada uno de ellos, bueno, con todas las actualizaciones instaladas y con una configuración básica de seguridad e IP fija. Del rango que tenemos, pues yo he asignado la 1 a mi equipo host, al anfitrión, la 2 a la máquina que virtualizo directamente sobre el anfitrión, Debian tiene la 5 y Windows Server tiene la 6. Vamos a arrancarla. El proceso de arranque es bastante rápido, lógicamente. Tenemos un buen cluster disponible para nosotros. Ahora abrimos una consola. Voy a intentar hacer un repaso rápido porque no da tiempo realmente a ver todo en unos 10 minutos, que es más o menos el tiempo que tiene que durar el vídeo, y menos si añado el proceso de instalación de las aplicaciones. Sí quiero detenerme un poquito más en el caso de las aplicaciones de Linux, pero bueno, hemos entrado ya aquí a la consola de administración, a la ventana de nuestro servidor Debian en el Blade. Ponemos nuestras credenciales. Y esperamos a que cargue. El sistema de gestor de ventanas he escogido XFCE, es un sistema bastante liviano, con bastante recorrido ya en el mundo Linux y, como digo, bastante más liviano que KDE o Genome, que son las opciones que más se adoptan. Pero, como digo, bastante liviano, y como debemos de centrarnos realmente en la línea de comandos, en el bash, pues para las 4 cositas que toquemos en el entorno gráfico vendrá bastante bien. Corre rápido. Aquí hacemos un zoom, nos volvemos a administrador y vemos la configuración de red, como decía antes, la 192.168.2.5 como fija, con la máscara de red y demás. Vale. Cerramos sesión y ahora pasamos a la versión al servidor de Windows. Que en este caso tenemos Windows Server 2012. Abrimos la consola. Aquí no se ve la pantalla completa o con problemas por el tamaño de la pantalla, pero bueno, mandamos el control al suprimir, aquí invitado, enviar, volvemos a poner nuestras credenciales, como vemos el arranque es prácticamente instantáneo. Aquí vamos a acceder al panel de control. Bueno, realmente podemos hacerlo con un CMD, hacemos un ipconfig y vemos cómo tenemos la configuración. En este caso, bueno, como decía antes, la 2.6 con la máscara de subred conectada y perfecto, vemos que tenemos conexión. Hacemos un ping a mi máquina Linux, que la tengo corriendo. En este caso la 2, como decíamos antes, es el Linux que tengo Ubuntu Server virtualizado en el host, en el anfitrión. El administrador del servidor. Está todo correcto, no tenemos lógicamente ahora mismo ningún servicio corriendo, por lo que la velocidad del sistema con el hardware en el que está, con el que se sustenta y sin tener
servicios corriendo, pues impresionante. Vale. Está listo ya. Fuera. Cerramos. Bueno, como decía antes, también tenemos aquí la posibilidad de hacer la conexión con el vSphere Web Client a través de la página web, utilizando un complemento que VMware pone a disposición de los usuarios de Firefox. Cabe decir que tenemos que tener la máquina de Java, y bueno, poniendo nuestro nombre de usuario y contraseña, pues accedemos a una consola bastante vitaminada con respecto a lo que hemos visto anterior en el vSphere Client en versión de escritorio. Bueno, eso lo voy a cerrar y voy a continuar para que no perder más tiempo, porque como ya digo, va un poco lento. Hablemos de Linux. Aquí, este es el sistema que tengo virtualizado en el equipo anfitrión. Se trata de la versión 18.04 de... Aquí. Vale, la de antes era la Debian, la máquina Debian que está en el Blade, vale, sí. Esta es la versión 18.04, como decía, Bionic. Salió hace poco y bueno, aquí tengo varias ventanas, varios escritorios realmente preparados para hacer eso era una prueba de concepto de Snort en funcionamiento. Aquí vamos a abrir otra ventana. Mira, bueno, no, la tenemos aquí para ver la configuración de red. Aquí ha cambiado un poco en esta versión de Ubuntu. Ya no utiliza como gestor de red Network Manager, utiliza NetPlan. Vemos aquí el archivo de configuración en YAML. Y bueno, cabe decir que es muy importante, necesario, mantener el indentado correctamente en la configuración de estos archivos. Como vemos, bueno, pues tenemos la IP fija con nuestra dirección asignada, la 2, el DHCP desactivado, la puerta de enlace, los servidores DNS y demás. No hay nada más que ver por aquí. Esta ventana podemos cerrarla. Después, como parte de la práctica, tenemos que instalar un servidor. El cliente SSH ya viene por defecto, el servidor no. Lo instalamos con un apt ssh/server, OpenSSH/server. Y aquí tenemos una ventana preparada para ver el archivo de configuración. Se trata de este. Este archivo de configuración se puede dejar lógicamente por defecto si queremos que nos pirateen rápidamente. Si queremos ofuscar un poquito la conexión y ponerlo difícil, bueno, que mínimo que cambiar el puerto del 22 al 2022, he hecho yo en este caso, porque he hecho, ahora veremos un honeypot que he instalado también, y entonces para mantener los puertos controlados, los usuarios que tienen permiso para iniciar sesión, el número de sesiones concurrentes que podemos tener con ese usuario, la autentificación basada en el host está desactivada, no es lo más recomendable. Bueno, yo aquí tengo también tengo la autentificación basada en claves para lograr un poquito de más seguridad, añadir una capa de seguridad. El tiempo de login antes de que se desconecte la sesión 2 minutos, el número máximo de intentos fallidos 3. Aquí podemos hacer configuraciones realmente interesantes. UsePan sí para la autentificación, ese es el que le proporciona a los usuarios que pueden acceder a la base de datos de usuarios del equipo. Como no vamos a utilizar el entorno gráfico
lo tenemos desactivado. X11, aunque ya usa Wayland, ya Ubuntu se pasó de Xor a Wayland en esta versión, en la versión anterior creo que también. Y bueno, este archivo está listo. Como vemos, hemos intentado mejorar un poquito la seguridad. SSH lo cerramos ya. Ahora vamos a ver el antivirus. El antivirus lo mismo, la instalación, un sudo apt install clamp, si queremos lo podemos hacer desde el centro de software del escritorio de Ubuntu, más fácil todavía. Incluso podemos instalar ClampTK, que es una interfaz gráfica para la configuración del antivirus. Bueno, yo lo he hecho por mostrarlo, aunque después la configuración y demás lo he hecho, aquí lo tenemos, lo he hecho todo a mano. Vemos aquí el archivo de configuración, que es el freshclamp.conf. Vamos a echarle un vistazo. Aquí podemos, como ya hemos dicho antes, configurar el antivirus, donde guarda los registros, la rotación de los archivos, las bases de datos para las definiciones de los virus, todo aquí. Vale. Después también, como parte de la práctica, decía que teníamos que hacer un escaneo periódico durante todos los días a la tarde. Podemos hacerlo de dos maneras. O con el ClampTK, con el programador de tareas. Simplemente decimos los días que queremos hacer el escaneo y a qué hora. Y en qué directorio también. Eso lógicamente, bueno, no lleva mucho tiempo. Esto se podía hacer a mano como siempre se ha hecho y la verdad que es casi que más sencillo. Aquí tenemos un script que es el que hace el escaneo, que nos proporciona el propio ClanAV, en el que, bueno, nosotros aquí podemos, si tenemos un servidor de correo, podemos decirnos que nos envíen un correo electrónico con las alertas que encuentre. Podemos cambiar el archivo y el formato de los logs y demás. Y después, este script, lógicamente, tendremos que correrlo, que es el que proporciona el escaneo, a cierta hora de la tarde y nos ayudamos de Chrome para hacer esa tarea. Es algo bastante fácil. Aquí en el directorio etc, pues editamos el archivo sudo crontab, perdón. Esta es la parte en la que he editado. Bueno, esto se refiere a los minutos, las horas, los días de la semana, como queremos que todos, que le ponemos los 3 asteriscos, y la dirección del script que queremos que nos ejecute. Con esto podríamos programar cualquier tarea, copias de seguridad, en este caso escaneo con el ClanAV. Está haciendo referencia al script que hemos puesto antes, que eso realmente se podría mejorar porque está en user local bin, y realmente, como el antivirus es un programa de administración, en vez de en bin debería estar en user local sbin, pero bueno, lo mantenemos ahí y ya tenemos otra medida de seguridad para la siguiente revisión de la práctica. Vamos a ver que Chrome esté corriendo bien. Service Chrome status. Chrome funciona, o sea que el escaneo lo hace. Vamos a ver los logs, si realmente lo está haciendo. Barra log ls cd ClanAV ls. Aquí tenemos los diferentes logs de los escaneos. Bueno, otra de las herramientas que teníamos que instalar era RKHunter. Vamos a aprovechar esta ventana para mostrarlo. RKHunter es un escáner de backdoor, de rootkit, es decir, las diferentes herramientas que usa un pirata informático para mantener el acceso después a nuestra máquina y además ocultarlo.
ocultarlo con diferentes servicios. Entonces, bueno, hacemos un sudo de recajante, tenemos que tener privilegios de administración, update, para ver que todo está actualizado. Nada que actualizar, debería estar todo bien. Esto voy a... Vale, mira, ha tardado poco. Y ahora, bueno, pues hacemos un chequeo, que lo pararé lógicamente para no estar aquí esperando todo el tiempo, pero que se vea que funcione y que dé constancia. Sudo recajante check. Y aquí empezaría ya lo que es el escaneo, buscando en user local bin, en user local sbin, en los diferentes NTC lib, creo que también mira algo, las diferentes carpetas susceptibles a que un pirata pueda ocultar una backdoor. Como ven, no encuentra nada. Bueno, hay algunos warnings por ahí que son falsos positivos, sobre todo con los binarios más susceptibles a que se modifiquen malintencionadamente, como el add user para añadir usuarios. Salen varios. Va chequeando uno por uno, va comparando hash, que vea que todo coincide. Vale. Bueno, aquí como vemos los warnings de grep, de fgrep, es las variantes de grep, como poner grep barra e o barra f para que busque cadenas de un archivo separadas, el which para saber dónde se encuentra un binario, pero eso son falsos positivos. Cierro ya. Aquí fuera nos vamos al otro escritorio. Aquí, bueno, aquí en Linux hemos instalado también Firefox con el respectivo adware para bloquear los anuncios. Y ahora aquí en este, como decíamos, hemos instalado el Snort. Snort es un IDS, un sistema de detección de intrusión, aunque también lo podemos configurar como IPS, como sistema de prevención que tome medidas cuando vea que un atacante está realizando acciones sobre nuestro servidor, incluso como un inspector profundo de paquetes, como un DPI. Yo, además de la instalación, no he hecho la instalación con el sudo apt install, he instalado la versión de desarrollo realmente, Snort 3, que tiene bastante. Había probado hace tiempo la 2, pero nunca me había puesto a fondo. Y bueno, aprovechando que hace poco habían sacado una relay nueva de la 3, aunque estuviera en testing todavía, la he instalado, me bajé fuente, compilación, configure, make install, solucionar los problemas con las dependencias, las librerías que necesitaba, y bueno, está corriendo. La cosa es que bueno, esto tiene un archivo de configuración que lo tenemos aquí. Es snort.lua. En user local realmente se instalan los binarios que instalan los usuarios, y user local etc están los archivos de configuración de los binarios que instalan los usuarios. En este caso, bueno, tenemos el snort.lua, es el archivo de configuración de Snort general. Está escrito en Lua, un lenguaje de programación, por lo que la configuración es bastante versátil. Aquí, bueno, he hecho pequeñas modificaciones. A ver, aquí en HomeNet realmente podríamos poner nuestro rango, podríamos poner 192.168.00 en 22, si mal no recuerdo, que es en la que está la nuestra. Bueno, después aquí añadir a las variables de entorno varios archivos y librerías que necesita, como el archivo de configuración, lógicamente, como decíamos antes, user local etc snort.
son los módulos, triggers. El AppID es una opción bastante interesante. Es como una biblioteca de huellas de aplicaciones que nos la ofrecen. Bueno, hay bastantes compañías que Cisco, por ejemplo, creo que es una de ellas, que proporcionan estas librerías, y lo que hace es que nos detecta inspeccionando los paquetes, lógicamente, pues nos detecta ese tráfico que aplicación la está generando. Entonces no solamente podemos basar nuestras reglas en puertos, sino también en el payload que generan diferentes aplicaciones y que ya tenemos, establecida, que AppID es el que no es el que tiene la biblioteca de las firmas de cada aplicación, o del payload básico que genera cada aplicación. Esto es parte de AppID, por si queremos aquí agregar las reglas. Simplemente tendríamos que quitar estos dos guiones, agregar las reglas de la comunidad. Yo ahora mismo lo tengo desactivado porque llenaría la pantalla, cuando hagamos la prueba de concepto, llenaría la pantalla de basura, y queremos intentar ver que las reglas que he creado sí funcionan. Y nada, bueno, esto no tiene tampoco más que ver. Bueno, tiene muchísimo que ver si nos pusiéramos ahí con Lua a personalizarlo. Cerramos esta ventana. Bueno, aquí tenemos las reglas que yo me he creado. Son reglas básicas. Son creo que 9 en total. Esta, por ejemplo, es para redes sociales, para Facebook en este caso. En esta primera regla utilizamos, como decía antes, la nueva aplicación de AppID, esta nueva utilidad que nos busca en el payload de los paquetes. Siempre estamos hablando cuando estamos en conexiones HTTP, o utilizamos el wget, navegadores por consola, porque una vez que la navegación esté cifrada con HTTPS, el payload es inaccesible, entonces no se puede hacer análisis ninguno de la información que viaja. Esta es otra regla hecha por mí: contenido cuando en el paquete, si es HTTP o por consola accediendo a Facebook, va esta palabra, esta dirección, no deberíamos usar un mensaje. Para los paquetes IFMP, que usan PIN, traceroute y demás, por si nos hacen PIN al servidor. Aquí también hago uso de AppIDS. Esto es el número de reglas, que van numeradas 1, 2, 3, la revisión. Hay algunas que tienen revisiones 5 o 6 porque no iban bien. Ahora estas son las reglas que me he creado para el servidor SSH. Aquí tengo que decir varias cosas. He creado unas reglas para ver quién intenta conectarse al puerto por defecto, al puerto 22, y me salta un mensaje diciendo que no habrá detectado una conexión, un intento de conexión realmente al puerto 22. El puerto está cerrado, o sea que no le llegará nada al atacante. Después, el puerto real como vimos antes en el archivo de configuración del servidor SSH, lo hemos ofuscado en otro puerto, en el 2022. Este sí sería una conexión real, es decir, yo cuando me conecte desde PuTTY, desde el cliente que sea, este aviso me va a salir. Y aparte de eso, hemos creado un honeypot en el puerto 2222, hemos puesto una contraseña y un nombre de usuario súper fácil, y el atacante, si intenta conectarse, es normal cambiar el puerto 22 de SSH a 2222. Es fácil de recordar, entonces es un puerto que suelen utilizar bastante en los primeros escaneos de puertos. Entonces, también nos saltaría el aviso, cada uno de ellos personalizado, diciéndonos que se trata del puerto 2022 de nuestro honeypot. Después aquí tenemos varias reglas, estas en las que detecta conexiones a través del cliente web o del cliente de escritorio hacia el Blade Center, y nos mandaría un mensaje diciendo que no habrá detectado una conexión con el Blade Center. Y esta está bastante bien. Hablábamos antes del puerto 445, de la vulnerabilidad de Samba versión 1, de la que se aprovechaba WannaCry. Y si tenemos algún intento de intrusión por ese puerto, que aún así está cerrado, pues nos lo detectará. Así que esto lo cerramos y vamos a hacer una prueba rápida. Esta ventana la limpiamos.
Aquí vamos a arrancar Snore, ahora mismo lo tengo parado. Nos saltarán varios avisos diciéndonos que... Ponemos la credencial, ahí. Ahora sí, vemos que corre bien, nos saltarán varios avisos diciendo que hay reglas, con lo que hablábamos antes de la aplicación esta que mira el payload y reconoce la aplicación que está generando ese tráfico, que hay aplicaciones en la base de datos a las que yo no le he agregado reglas. Pero bueno, mira, ya está, ha detectado una conexión al Blade Center, claro, es la que tengo yo abierta con el navegador web, la que hicimos antes. Aquí, por ejemplo, voy a hacer, para no abrir el navegador, un wget facebook.com, una conexión a Facebook, TCP/IP, la lanzamos y como vemos aquí, Snore no lo detecta. AJ Fernández, Snore ha detectado tráfico hacia Facebook. Vale. Ahora vamos a probar con el cliente de VSphere. Y como vemos aquí, al recargar la página, va detectando nuevas conexiones hacia el Blade Center. Cerramos esto. Vamos a hacer, para limpiar la pantalla del Blade Center, vamos a hacer un ping a 192.168.2.2. Vemos cómo genera tráfico ICMP, lógicamente es el protocolo que utiliza, y nos viene el aviso. Y si abrimos el cliente de VSphere de escritorio, pues también. Está la conexión y como vemos nos genera Agustín, alguien en Snore ha detectado tráfico contra el Blade Center. La verdad que es bastante configurable y se pueden hacer cosas muy interesantes. Bueno, yo no quería tampoco indagar más porque no quedaba mucho tiempo. He intentado centrarme en este manual en el tema de la seguridad, y para el PDF que entregaremos el 24 pues intentaré profundizar algo más. Bueno, hemos visto Snore, hemos visto RKs antes, las configuraciones de red, así que aquí queda todo. Bueno, podemos probar también las reglas de... Vamos a abrir también, lo volvemos a abrir, las reglas de SSH. Espero que no se alargue mucho esto. Vale, bueno, no estamos pasando de tiempo, así que lo dejamos aquí y seguiremos en el PDF.